Buenas noches. La economía peruana creció solamente 2.01, es decir, 2% en buena cuenta en el mes de abril. Esto según el INEI, acaba de revelar la cifra exacta. Y bueno, pues es la tasa de crecimiento más baja en 5 años. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Por qué estamos creciendo tan poco? Bueno, este es el efecto acumulado de la cantidad de regulaciones y sobreregulaciones que se han ido dando en los últimos años y que han ido sobrecargando el peso de las empresas, de modo tal que muchas de ellas ya no pueden invertir, no pueden crecer, están amarradas por tanta regulación, y es para responder a ese problema que el gobierno ha dictado estas medidas que han sido anunciadas la semana pasada y que serán enviadas como proyectos de ley al Congreso, que esperemos que el Congreso pueda aprobar a la brevedad. Son medidas para desregular, para desandar muchas de las cosas que equivocadamente se anduvieron en los últimos años. Pero claro, también ha habido factores, digamos, coyunturales, ¿no? En abril hemos tenido 2 días menos porque la Semana Santa cayó esta vez en abril y no en marzo como el año pasado. También el menor crecimiento se debe al menor crecimiento, ha caído el crecimiento del sector construcción, que siempre ha venido creciendo a tasas altas, y esto se debe en parte al hecho de que culminó el tramo 2 de la línea 1 del metro, y entonces ahí se produjo un bajón en los niveles, digamos, en el gasto en construcción. Y la obra pública también cayó en el mes de abril, aunque dijo el ministro Castilla que a partir de mayo ya se recupera y la obra pública pues va a recobrar dinamismo, de modo que ese habría sido un factor coyuntural, temporal. Y bueno, en la minería también ha habido un factor temporal, y es que Antamina entró en mantenimiento y no produjo durante ese mes, o durante el mes de marzo y ese mes de abril. Pero también hay factores de tipo más permanente, y es que la minería de oro viene cayendo, y viene cayendo principalmente porque no hay nuevas minas de oro, no se expanden los yacimientos, porque Cajamarca está bloqueada por los antimineros, como sabemos perfectamente, y eso pues está ya cobrando cada vez más su factura. Bueno, la industria también ha decrecido, y esto tiene que ver con el decrecimiento de la minería, en fin. Es de esperar que la recuperación de la inversión pública y que además, bueno, la entrada en operación, el inicio de las obras de algunas de las concesiones que se han entregado a asociaciones público-privadas, como por ejemplo la línea 2 del metro. Bueno, ahora se supone que a fines de junio se entrega el gasoducto del sur, pero antes se entregó también el puerto de Pisco, la longitudinal, un par de tramos de la longitudinal de la sierra, en fin. Este conjunto de obras cuando se inicien, deberían ya reactivar nuevamente la economía, y esperemos que estos se reinicien entonces cuanto antes. Hay operaciones mineras que deberían empezar a salir. Tía María está esperando hasta ahora la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte del Ministerio de Energía y Minas, y todavía no sale. Ya esto fue aprobado en los talleres, en la audiencia que se convocó y todo lo demás. La ampliación de Toquepala lo mismo. En fin, hay minas que tienen que salir. La propia Toro Mocho de Chinalco pues va a empezar a producir cada vez más en los próximos meses, de modo tal que podemos ser optimistas respecto del futuro, pero tienen que aprobarse estas normas, estas leyes, estos decretos que permitan desregular drásticamente la economía, el funcionamiento de las empresas en todos los sectores, e ir cada vez más al fondo en estos temas, incluso en una reforma profunda de la legislación laboral. Es algo que alguna vez tenemos que abordar. Dicho sea de paso, ayer el ex ministro de Economía, Luis Carranza, volvió a recordar cómo se ha retrocedido en los índices de competitividad, cómo hemos bajado en el ranking del Doing Business, por ejemplo, porque no se han proseguido con las políticas precisamente porque se ha sobreregulado en estos últimos meses y años. Pero insistió en la tesis de que este gobierno ha sido tímido en infraestructura,
que ha podido gastar más en inversión pública y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, según él, deliberadamente y de manera equivocada. Y a este argumento ya había sido respondido por el ministro Castilla hace unos meses en este mismo programa. Según el ministro Castilla y según el propio marco macroeconómico multianual, la regla consiste, porque lo que decía Carranza es lo siguiente: oiga, la ley autoriza a tener hasta un déficit fiscal de 1% siempre y cuando se destine a infraestructura. Y sin embargo hemos tenido superávit fiscal el año pasado, por ejemplo, de más de 1%, y el anterior también. Y entonces eso es absurdo. Habiendo podido gastar más infraestructura, no lo hemos hecho, teniendo una brecha tan grande. Eso es lo que dice Carranza. Pero lo que responde el marco macroeconómico multianual y el propio Castilla es que el marco tiene una regla, y la regla es que cuando los ingresos fiscales son altos como consecuencia de precios excepcionalmente altos de nuestros commodities, de nuestras exportaciones minerales, entonces hay que hacer un superávit para que cuando esos precios caigan y entonces la economía tienda a deprimirse, pueda haber un colchón que se pueda gastar en ese momento, ¿no es cierto? Es decir, sea posible hacer política contracíclica, como se llama, es decir, para combatir los efectos de un ciclo de caída. Y esa respuesta, pues me parece que tiene sentido, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con la denuncia que ha hecho Lourdes Flores acerca de Rodolfo Orellana y la penetración que ha hecho el Colegio de Abogados de Lima, incluso para obtener laudos favorables, en este caso para despojar de propiedades a la Fundación de los Niños del Perú, y la respuesta de Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima. Luego vamos a estar con Enrique Cornejo, proclamado candidato del APRA a la Municipalidad de Lima, a la Alcaldía de Lima, y finalmente con Juan Carlos Cortés, porque se publicó el día sábado el reglamento de la Ley de Servicio Civil, una reforma fundamental para modernizar nuestro Estado. Regresamos.